¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa favorito. Yo no sé mucho de casi nada. Por fin logramos tener al gran Diego Rusarín, que pues es famoso en redes sociales por haber mandado al retiro a este compadre por ahí, a Carlos Muñoz, pero tiene también muchas cosas interesantes que decir. ¿Cómo estás, Diego? Carnalito, muchas gracias por la invitación. La neta ya lo teníamos pendiente, rato tratando de organizar esta plática. Al fin se nos hizo, un gustazo estar por acá. Qué honor que estés. Y hoy vamos a hablar de otra cosa que no es como por lo que se te conoce, pero sé que dominas muy bien el tema. Capacismo. Capacismo contra discapacidad. A ver, antes que todo, ¿por qué haces énfasis en capacismo? Ya. Digo, primero que nada, chulada de tema. Me parece que es un tema que va a cobrar muchísima relevancia en los próximos años, que ya viene cobrando mucha relevancia. Me gusta el tema por dos ángulos muy grandes, ¿no? O sea, primero, seguramente hay mucha gente que no está enterada de esto, pero uno de los motivos principales por los cuales empecé yo a hacer contenido en redes sociales fue por una enfermedad que tiene mi hijo. Yo tengo un hijo mayor que tiene 9 años, que se llama Paulo, y a los 2 años fue diagnosticado al principio dentro del espectro autista. Mi esposa, psicoanalista lacaniana, nos pareció un poco extraño el diagnóstico, por decirlo así, porque aparte es importante que la gente sepa que el autismo es un diagnóstico, no necesariamente es una enfermedad, más bien es como un cuadro sintomático. Lo que los papás que tengan hijos que estén dentro del espectro autista o familiares que tengan amigos o conocidos o familiares dentro del espectro autista, es importante que sepan que el autismo no es una enfermedad en sí, es una descripción de comportamiento. Lo que hay que buscar es cuáles son aquellas cosas que pueden causar que la persona tenga este comportamiento que queda dentro del espectro autista, ¿no? La verdad es que es un padecimiento que ha tenido muchos nuevos diagnósticos últimamente. Hay mucha gente que entra dentro de sus cuadros y la verdad es que hay mucho desconocimiento y mucha información sobre cómo funciona. Y la verdad es que, o sea, no necesariamente por mala intención del mundo médico, pero la verdad es que es muy fácil que simplemente te digan, no, pues tu hijo tiene autismo, su vida va a ser así y esto es. Y tan, ¿no? Y vete a tu casa. Y ya no le busques más. Y pélatela y no le busques más. Y esto es lo que te tocó vivir. Y luego, pues, cada quien le da el significado, ¿no? Pues Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros y a sus mamadas, con eso, ¿no? te tienes que quedar, y ¿no? con así esta te chingas o te sí, aclimatas. ¿Chido? Gracias, Dios, sí, güey. ¿Qué te hice, cabrón? ¿Qué pedo? Chato rencoroso, güey. Okay. Entonces, o sea, eso es lo complejo, ¿no? Entonces, pues ahí empezó una lucha dentro de mi familia. O sea, yo creo que tanto yo como mi esposa nos pusimos a tratar de investigar por donde podríamos para entender pues cómo darle una vida más digna a nuestro hijo, o sea, cómo hacer que él pudiera pues vivir una vida un poco más plena, ¿no? La verdad es que agarramos caminos bien interesantes. Imagínate, mi esposa como psicoanalista, metida en el tema de la mente, las emociones, la psique, lo que tú quieras, empezó a investigar el tema médico. Y mi esposa prácticamente desde los 2 años de edad de mi hijo hasta como los 5 no dormía, cabrón. O sea, y no estoy exagerando. Investigando, así de no me place el diagnóstico. Sí, así. Ese diagnóstico no me gusta, no me lo creo, esto no es cierto, no funciona, está incompleto, no me parece la respuesta. Y güey, y chingue y jode, chingue y jode. Así te la pongo. Ella encontró el diagnóstico. O sea, ella encontró un diagnóstico y fue con una genetista después a validarlo, a que casi la genetista dijera, ¿sabes qué? Pues al final, pues sí tenías razón, sí tiene una mutación genética, sí tiene una citopatía mitocondrial, que es un problema, pues obviamente en su estructura, que lo traes desde nacimiento, y que al momento de manifestarse, pues en su cuerpo le causa una serie de retrasos en el desarrollo, problemas digestivos, problemas mitocondriales, de oxidación de las células, de lo que tú quieras, y eso es lo que provoca el caso que parece que se comporta como un autista. Pero pues el problema era fundamentalmente genético, entonces tuvimos que cambiar su alimentación, la suplementación, su estilo de vida, ver en qué terapias le funcionaba y qué no. Entonces eso fue lo que hizo mi esposa. Mi esposa, la verdad es que mis respetos, se puso las pilas como nadie, o sea, esta historia de película, güey. Y yo lo que traté de ver era, pues digo, papá, ¿no? O sea, te pones a pensar de que, güey, pues en qué va a trabajar, de qué va a vivir, qué va a hacer, güey. ¿Sabes? Porque es bien interesante cuando pues yo me empecé a dar cuenta como de muchas injusticias estructurales que existen en el mundo en el que nos tocó vivir, ¿no? Y de ahí es donde viene la palabra capacismo. O sea, el capacismo es una sociedad que juzga a las personas por su capacidad productiva. Ok. Entonces, una sociedad capacista es una sociedad que trata de meter a todos. Vamos a suponer que esta mesa es la amplitud de diversidad que puede tener la especie humana. Pero solo estos son capaces de producir mucho. Entonces, lo que la sociedad capacista trata de hacer es que trata de meter a todos a este nivel de comportamiento para que puedan ser capaces de producir, y a todos los que quedan fuera quedan como discapacitados. Ok, o sea, solo eres y aportas a la sociedad en función de tu productividad. De tu productividad. Si no, eres un discapaz. Exactamente. Wow, eso está fuerte, ¿eh? Acabas de abrir un panorama que no había analizado. Sí. Es solamente si eres algo o que para el capitalismo, porque si no, ¿para qué? ¿Qué otras cosas tengo que crear o trabajar
en el capitalismo para ser capaz. El que no produce no sirve de nada. Y entonces ya, pero también, ¿y el que no produce solo vive y ya? ¿O cómo es? ¿Dónde, ¿dónde cabe una persona? Bueno, ahí es donde se empieza a poner bien interesante, porque digo, o sea, ese es el primer como gran sesgo, ¿no? Esa es la primera gran separación de que es, no, pues en esta sociedad que nos tocó vivir, los humanos valiosos son los que producen mucho valor y los humanos que no valen nada son los que no producen valor, ¿no? Ya esta idea de producir valor, pues ha cambiado mucho con el tiempo. Antes era mucho valor material, ahora es más valor subjetivo. O sea, sí ha cambiado muchas cosas, ¿no? O sea, una persona puede promover, por ejemplo, puede crear valor de servicio, valor de entretenimiento, y son maneras de crear valor, ¿no? Pero hay algunos que aún así no pueden. O sea, yo te pongo sinceramente el caso, yo no veo cómo mi hijo pueda ser productivo de ninguna manera. O sea, mi hijo tiene una capacidad verbal de 100, 200 palabras. O sea, él nunca va a tener un trabajo. Nunca, o sea, nunca va a poder trabajar para nadie en el sentido tradicional de ni limpiando platos. Y créeme que no me importaría. Pero para mí sí es muy importante la relación del ser humano con el trabajo, porque el trabajo dignifica. El trabajo da dignidad. O sea, yo no creo que trabajar debería ser una obligación. Al contrario, trabajar debería ser un derecho humano. Yo creo que todos deberían de tener derecho a trabajo. Si tú quieres trabajar, tú tienes que tú tienes que tener derecho a acceso a un trabajo, ¿sabes? Y hoy por hoy, pues no es así. Seguramente hay mucha gente que quisiera tener un trabajo digno, pero no lo encuentra, o no lo puede hacer, o existen restricciones, existe una serie de limitantes, ¿no? Que acaba dejando a la gente fuera. El trabajo nos constituye como seres humanos, es algo muy importante. Trabajar de alguna manera dentro de una sociedad es como tener un horizonte de colaboración para construir una sociedad más próspera. O sea, quiero pensar que dentro de todos, cuando trabajamos es porque queremos construir un futuro un poquito mejor. Cada quien desde su ámbito, cada quien desde lo que puede hacer. Obviamente hay gente que menos y gente que más, pero quiero pensar que esta es un poco la ambición del por qué trabajamos. Y supongo que es la de la mayoría, nada más o sea, otra vez volvemos a la crítica al capitalismo, porque no deberías trabajar para producir más y vender más y solamente... tirar más. Sí, por tirar más y solamente llenar el bordo de Xochaca de basura. Debería ser como trabajar para que tengas una función en la vida y no la productividad de objetos materiales. Exactamente. Que de hecho no los necesitamos. O sea, estaba viendo de hecho justo no sé si escuchaste de la montaña de ropa del desierto de Atacaya en Chile. Que está nueva la ropa. Nueva, pero son 100 millones de toneladas de ropa nueva. O sea, esto es lo raro, ¿no? O sea, digo, no me quiero desviar demasiado del tema, pero pues, o sea, para que entiendan por qué la crítica tanto al capitalismo. El capitalismo, a fin de cuentas, se tiene que entender como libre mercado, ¿ok? Contra una economía planeada. ¿Por qué el libre mercado tiene sus límites o deberíamos de criticarlo ampliamente? Capacismo es uno de ellos, que ahorita quiero regresar al capacismo como crítica al capital, pero por ejemplo, la mala gestión de recursos como crítica al capital. ¿Por qué? El año pasado se produjeron 82 billones de pares de tenis, ¿ok? Somos 8 billones en la Tierra. 1.4 billones de personas no tienen tenis. O sea, ¿cómo, güey? Es ilógico. O sea, ¿no? Exacto. ¿Qué economía es esta que produce 10 veces más de lo necesario y aún así 20% de la población no tiene uso, o sea, no tiene acceso a esos recursos? Algunos tienen 90 tenis en su closet, como la Mole. No, saludo a la Mole. Yo también ahí le pego, yo también tengo como 40, 50. Yo también tengo como unos 20, 30 y sí me da culpa, la neta, güey. O sea, y lo que hago es de que al final del año siempre regalo, doy, cambio, lo que sea, porque sí me pesa también. Pero pues también pasa lo mismo con la comida. O sea, somos 8 billones de habitantes, producimos comida para 10 billones y hay como 1.2 muriéndose de hambre. Y hay como 1.3 con obesidad muriéndose por obesidad, güey. O sea, neta, no vengan a decir, güey, que el libre mercado es la mejor alternativa que tenemos en contra de una economía planeada. Pero sí, también pasa con la industria inmobiliaria. Y la eléctrica, güey. Eléctrica también debe... Güey, la cantidad... O sea, Amazon al final del año destruye electrodomésticos nuevos con tal de no rematarlos, para no bajar el precio de las nuevas generaciones. ¿Prefiere destruirlos que rematarlos? Mira. Bueno. ¿Y el medio ambiente? Bien, gracias. Bueno, pero Prime Video es chido. Pero puedes pedir una pizza por dron. Puedes pedir un dildo en forma de dragón por dron y te llega en 30 minutos a tu casa, güey. Bueno, entonces, sí. Vale la pena, sí. Entonces claro. Sí que destruyan las licuadoras y lavadoras y todo lo que quieran. Sí. Pues, entonces, el segundo, lo que me faltó que me contaras fue ¿desde qué otro ámbito te interesa el tema del capacismo? Entonces, bueno, o sea, mi esposa se fue por el lado médico y yo me fui por el lado filosófico para entender, bueno, ¿por qué vivimos en una sociedad que no integra a la gente? O
O sea, ¿por qué vivimos en esta sociedad que juzga a las personas solo por su capacidad de producir? Y ahí me topé realmente que mucha de esta lógica económica y utilitaria son de bases liberales, o sea, son de bases altamente enfocadas en la productividad, en la creación de bienes materiales, en la maximización de las ganancias, pero a costo del capital humano. Ok. O sea, el capitalismo es un sistema que le da primacía a la generación del capital y destruye lo que sea en nombre de la producción de más capital. El problema es que ya llegamos a un momento de que se llama necrocapitalismo, que inclusive la destrucción de las vidas humanas no importa mientras siga la proliferación del capital. Y aquí es donde este watch out, o sea, todo el mundo que esté escuchando este podcast tiene que entender que cuando hablamos de capacismo, cuando hablamos de personas que hoy equivocadamente se les llaman discapacitadas, cuando el término correcto debería ser capacidades diversas o diversidad funcional, que realmente es el enfoque más adecuado que se le debería de dar, lo que tienen que pensar es primero esto. Todos vamos a ser discapacitados en algún momento de nuestra vida. O sea, a todos nos empujan en rueditas cuando somos bebés y a todos nos empujan con rueditas como somos ancianos. Entonces, todo el mundo va a pasar por discapacidad. Además de esto, 1 de cada 10 personas pasa por una discapacidad, por lo menos temporal, durante su etapa adulta. Ya sea por un accidente, invalidez, lo que tú quieras. Entonces, cuando hablamos de capacismo, es importante que la gente piense, no son estos raros, subalternos, distintos, que nacieron con un problema, que se consideran como menos. No, somos todos. O sea, todos vamos a estar en algún momento de nuestra vida en una situación de discapacidad. Y la manera como el ser humano trata a los más vulnerables habla mucho sobre cómo están los valores de la época. ¿Okay? Entonces, el capacismo se vuelve un jaque, sobre todo para el futuro de la tecnología. ¿Okay? Porque también tu valor como capaz de producir se mide en contra de las máquinas. Y este es otro gran problema. La automatización va a generar una gran generación de discapacitados. De gente que no puede trabajar. De gente que no sabe hacer otra cosa. Y... que va a ser menos productiva que las máquinas. Uf. Entonces, los chistes siguen siendo subjetivos. Toma eso, máquina, no me vas a ganar tan pronto. Toma, Siri. Sí, toma eso, Siri. Tal vez nadie pueda pagar mi show porque no van a tener trabajo, pero no me vas a reemplazar a mí. Vas a tener que hacer chistes para robots. Sí, voy a tener que mi primer show ahí sí. Pues sí puede pasar, o sea, suena chistoso, pero es un gran capítulo de Black Mirror, o sea, dude, ya hay que escribirlo, güey, así de que... Yo leí un artículo de un psicoanalista, o sea, un psicólogo, diciendo, yo me estoy preparando hoy para recibir inteligencia artificial en mi diván. What? Ay, no, sí, qué feo. Imagínate tener ahí su show. Y gente que nos ve, o sea, la gente que consume. Imagínate que un día nos consume la inteligencia artificial, como, a ver, me voy a ver ahí el cojo feliz. Pues el algoritmo ya dice que consumimos, cojo. ¿No? O sea, pues el algoritmo ya decide qué vas a ver. El algoritmo ya ve todo lo que haces. Sí. Wow, eso está muy cañón. Y de hecho, en un chiste tenía... Sí. Justamente que la discapacidad es muy subjetiva, porque es con respecto a qué. Uh-huh. O sea, yo pues tengo una discapacidad leve motriz, sí. Pero pues puedes ser persona con discapacidad en función de, no sé, tal vez a ti no se te da cocinar y cuando ves a alguien que sí lo puede hacer, pues en perspectiva tú eres el discapacitado de ver cómo hace eso esa persona, ¿no? O sea, claro. Hay cosas que la gente puede hacer que tú no y te hace sentir que no tienes esa capacidad. Que también capacidad, hay un debate de que capacidad tiene más que ver con volumen que con funcionalidad. Y así, o sea, también es capacidad, los tinacos tienen capacidad, no las personas, ¿no? Capacidad es 5 litros de sangre y ya, o sea, claro. Tampoco hay tanto tema con la capacidad. Ese enfoque que hablas es muy interesante, ¿no? Como, o sea, la discapacidad como una característica intrínseca o la discapacidad como algo construido socialmente, que es algo interesante, ¿no? Y te voy a poner este ejemplo que me gusta mucho. Vamos a suponer que vinimos, 100 personas a este edificio hoy. Okay. De las 100 personas que vinieron a este edificio hoy, todos, absolutamente todos, usaron ruedas para trasladarse 99% de su trayecto. Okay. Pero hay una persona que usó ruedas para trasladarse los últimos 10 metros. Y a esa persona le decimos discapacitado. ¿Sabes? O sea, todos nos movemos en ruedas prácticamente todo el día a todos lados porque es mucho más eficiente. Pero hay una persona, por X o Y razón, que los últimos 2-3 metros para subir a su oficina, pues usa ruedas también. Y él es raro. Él es un mutante, él es un subalterno, él es un menos. Su vida vale menos que la nuestra. Porque él usó ruedas, que todos usamos, pero la usó en 0.1% más que el resto de nosotros, ¿no? Entonces, inclusive la manera como nosotros pensamos en el criterio de, claro, es que como las ciudades están construidas con una idea de eficiencia en escala,
pues tienden a normalizar o tienden a crear patrones de normalización. Y todos aquellos que desvían, aunque sea ligeramente de los patrones de normalización, son vistos como pues, un estorbo, como una dificultad, ¿no? Entonces, hay diferentes niveles sobre cómo deberíamos de pensar las sociedades, ¿no? De hecho, hay 4 niveles. Está el primer nivel, que es el exclusivo, que, pues digo, es terrible, ya no existe, ¿no? Pero vamos a suponer que era como, no sé, como Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Hacían experimentos con los niños que tienen autismo. De hecho, el doctor Asperger, que después su nombre se usó para darle nombre a la característica de comportamiento del niño con Asperger, él hacía experimentos con niños que tenían características de autismo durante la Segunda Guerra Mundial y mató a miles de niños. De hecho, se quedó el nombre de Asperger, que es algo que la comunidad médica ha peleado mucho por quitar, pero eso pasa mucho con las enfermedades, ¿no? El que las descubre le dejan su nombre. Le dejan el nombre. Pero pues acá el caso es terrible, güey. Pero el doctor Asperger es terrible, ¿no? Entonces, el primer enfoque es el exclusivo, que es a los raros los matamos, que es eugenesia, ¿no? El segundo nivel es el nivel de integración, que es decir, bueno, les damos permiso de vivir a estos raros junto con nosotros. Adaptamos nuestra vida para que estos subalternos puedan más o menos ahí participar mientras se comporten lo más que puedan como nosotros. Exacto. Eso también es nuestro tema bien cañón, güey. Bien cañón porque, sí. O sea, para las personas en el espectro autista, sí. pues los raros somos nosotros. O Totalmente, sea, para güey. ellos su normalidad es, pero es que yo así percibo la vida. Pues el raro eres tú, ¿no? Claro, ¿Tú por qué haces preguntas retóricas si no quieres una respuesta? El raro eres tú, ¿no? Sí, aquí el extraño eres tú. El extraño eres tú. Sí. Y luego, el tercer nivel es el nivel ya de inclusión. O sea, inclusión es decir, bueno, vamos a tratar de meterlos y vamos a hacer que hagamos algunas modificaciones en nuestro ámbito de vida para que ellos puedan integrarse, incluirse y vivir pues, un poco más inmiscuidos con nuestra normalidad. Y el cuarto nivel, que es el que deberíamos aspirar, es realmente el de diversidad. El de diversidad entendiendo que no existe tal cosa como una característica pejorativa de que los que sean diferentes son menos. O sea, eso es lo que tenemos que abandonar. O sea, tenemos que abandonar el pensamiento de como... Es que por eso es importante la pregunta de por qué crees lo que crees. O sea, si la gente realmente no entiende que antes de sus criterios evaluativos juzgan a las personas por su capacidad de producir, tampoco entendemos por qué decimos capacitados y discapacitados. O sea, si nos pusiéramos a pensar realmente, oye, es que producir es mejor que no producir. ¿Por qué? O sea, ¿por qué producir es más importante que no producir? ¿Y por qué producir mucho es más importante que producir poco? ¿Sabes? O sea, como que parece que la gente simplemente compró la lógica de que sí, la hiperproductividad es lo mejor que existe. Y no se cuestionan por qué. O sea, poca gente tiene esa respuesta. Es que yo sé por qué la productividad es mejor que la no productividad. Ah, sí, ¿por qué? O sea, ¿comer 10 pizzas es mejor que comer una pizza? O sea, ¿tener 50 pares de zapatos es mejor que tener un par de zapatos? ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, si la gente realmente se pusiera rigurosa, entendería. Entonces, lo que tenemos que abandonar es este pensamiento de que simplemente porque producen más, hay personas más importantes que aquellos que pueden producir menos o que no pueden producir nada. Porque aquí es donde una de mis frases favoritas que he escuchado en todo lo que he leído sobre discapacidad y diversidad funcional y neurodiversidad, que también, o sea, la discapacidad puede ser física, puede ser psicológica también, es esta frase, que es, aquellos que se dejan cuidar dotan de sentidos a sus cuidadores. ¿Okay? Entonces, otro enfoque que tenemos que abandonar es el enfoque individualista, del ser humano como un individuo autohecho, autoformado y puramente autónomo y responsable de sí mismo, cuando no es cierto. O sea, nosotros nos damos sentido socialmente los unos a los otros. Créeme que una abuelita que se deja cuidar dota de sentido a sus nietos y a sus hijos. O sea, si se muere la abuelita, los que caen en depresión y los que acaban muy mal son aquellos que la cuidaban. No tanto ella. De hecho, aquí hay otro dato que me encanta, güey. Entre los sordos, los mudos y las personas con cuadraplegia están los menores y los más bajos índices de suicidio. Es que no puede ser. O sea... Está cabrón, ¿no? Sí, que se maten. Güey, está cabrón eso. No. O sea, son felices. Sí. Eso es lo que la gente tiene que entender. O sea, nosotros tratamos de... Por ejemplo, yo veo a mi hijo y siento que la gente tiene de que, güey, es que ¿qué va a hacer? Y yo pienso, vato, se la pasa con madre. O sea, todo el mundo lo está cuidando, todo el mundo quiere jugar con él, todo el mundo lo quiere mucho, es un niño muy cariñoso. No tiene una gota de maldad. O sea, no tiene una gota de maldad en su cuerpo. Y él nos dota de sentido a nosotros. O sea, yo acabé construyendo mi carrera, mi vida entera, tratando de entender cómo podría ser una sociedad más digna para gente como él. Él me dotó de sentido a mí. O sea, yo estructuré mi vida en reacción a su diferencia.
¿Sabes? Entonces, los que se dejan cuidar dotan de sentido a sus cuidadores. Y con estas pandemias que estamos teniendo de enfermedades mentales, con la cantidad de personas con capacidades distintas que van a surgir a partir de la automatización, va a haber un gran resurgimiento de la industria de cuidados humanos. Porque las máquinas a lo mejor inclusive te van a robar tu trabajo de chistes, pero el contacto humano no se puede reemplazar. Cuidarnos los unos a los otros, eso estamos muy lejos de reemplazarlo. Ok, entonces habrá que pensar en tu carrera, en tu futura carrera, si estás a punto de elegir carrera, pues no elijas una que te van a sustituir pronto, o sea, no agarres, abogado. Sí, no agarres abogado, Contador. no agarres ingeniería industrial, chavo, ya vas tarde, o sea, ya empezaste como 40 años tarde. Sí, ya. conductor de camiones, de que no, vato, te quedan 5 años. Esa madre sí. ya vas de salida. Sí. Oye, pues también justamente este tema también me ayudó mucho para, por ejemplo, en LOL, que es esta experiencia cercana, Sí, la qué más chingón. reciente, pues varios de mis colegas salen como, es lo peor que me ha pasado, y pues de este lado, cuando has vivido, no sé, cáncer y discapacidad, pues dices, no, hay cosas peores, o Sí, sea, vato, no. sí, no, fíjate que no. No. No estuvo tan pinche, o sea, 6 horitas encerrado con 10 comediantes por dinero, no estuvo tan mal, o sea, hay cosas peores, pero sí te cambia mucho el panorama Claro. y creo que de ahí viene que el índice de suicidios en personas con discapacidad, que toda su vida fue así, porque también eso es un tema, mira, hay discapacidad adquirida y discapacidad de nacimiento, Sí. ¿ok? Entonces, regularmente las personas que tienen la discapacidad de nacimiento, pues no se deprimen porque su vida siempre ha sido así. Claro. O sea, simplemente se sienten con discapacidad en función de conocer a los demás, Claro. en comparación con los otros. Uh-huh. Pero si una persona con discapacidad naciera aislada y la criaran los changos y como Tarzán, si hicieran un Tarzán que nunca le sirvieron las piernas, cuando vea a otro humano va a decir, ¿Qué pedo con este vato? ¿a poco los humanos caminamos? No, yo pensé que nos arrastrábamos todo el tiempo. Dije, Claro. Entonces, Pero solamente... mamadísimos. Sí, estaría que teníamos tronquísimo. unos pinches brazotes. ¿Qué pedo con ya. esos bracitos, güey? No mames. ¿Y esos fideos, ¿Cambiaste compa? tus bracitos Güey, por esas piernas? ¿Cómo te columpias de árbol en árbol con esos fideos? Con güey? esos fideitos. Sí, Sí. entonces, solamente es en función de cómo te comparas con los demás. Totalmente. Y hay que dejar de pensar que tú eres la norma Ujú. para que los demás produzcan igual o más que tú, o de ahí para arriba, ¿no? Absolutamente. Por eso me gusta tanto el enfoque de abandonar estos prejuicios de la productividad. ¿Sabes? Porque, pues digo, la productividad nos está matando, está acabando con el mundo, está creando toda esta segregación. O sea, deja tanta gente abandonada detrás en el camino. Y lo peor de todo es que no dignifica a la gente. O sea, si buscamos nuestra dignidad, la dignidad realmente está en el otro. Nadie nunca se hace digno solo. La única manera como una persona puede encontrar su dignidad es que alguien se la dé, que alguien se la otorgue. Igual que tú dices, este sentido de yo me reconozco como más o como menos en el momento que me comparo con los demás. Eso es la dialéctica del esclavo y el maestro, que es como surge la idea de conciencia individual. Nosotros solo adquirimos una conciencia propia cuando la rebotamos con otra conciencia. La única manera como un ser humano se puede dar sentido a sí mismo es con otros. Es comparándose con nosotros, conversando con nosotros, compartiendo con nosotros. Por eso nuestra dignidad está en el otro. Está en ayudarnos, en reconocernos, en construir juntos, en trabajar juntos. Entonces, todos estos enfoques que se hablan sobre estos grupos que supuestamente son minorías o que son subalternos o que son diversos, lo que tenemos que pensar es que la manera como nosotros los tratamos a ellos nos determina a nosotros. O sea, nosotros como cuidadores o cuidados nos damos sentidos mutuamente. Y eso es vivir en sociedad, eso es vivir en colaboración. Que de hecho, una de mis metas este año, por lo menos en México, que es un país que ha tenido algunos avances, pero definitivamente no suficientes, es cambiar la nomenclatura legal y que ya no se llamen discapacitados, sino que se llame diversidad funcional. O sea, por lo menos cambiar la ley, o sea, cambiar el enfoque, que se deje de usar la palabra, porque la palabra discapacitado trae toda esta implicación capacista de la productividad y que de aquí en adelante, por lo menos en todo el marco legal, siempre se diga personas con diversidad funcional. Pues sí cambia el enfoque, porque aunque no queramos, las palabras tienen una carga y un significado de Claro. cómo la aprendiste y cómo la utilizas. Claro. Y pues significa algo dentro de ti, y todo lo que relacionas con una persona con discapacidad siempre va a ser así. Menos. Digo,
eventualmente la gente que es culera va a seguir siendo culera porque se puede insultar aún usando los términos correctos, ¿no? Totalmente. O sea, hay gente culera Sí, que dice, totalmente. ay, va a pasar el de diversidad funcional, déjenlo Sí. pasar. Siempre se puede ser Sí. así de culero, pero el resignificado que se le da a cómo te expresas, desde ahí sí apenas lo estoy empezando a entender. O sea, ¿por qué las personas que tienen diversidad de género, que también es diversidad, o sea, también dicen, oye, pero es que el lenguaje masculino excluye a ciertas Sí. personas? Encasilla, Entonces, ¿no? encasilla, exactamente. Ujú. Y entonces te das cuenta que el español tiene muchos vicios en cómo Sí. se usa. Y supongo que todos los idiomas, pero el que Sí. conozco más, el español. El lenguaje es cabrón, el lenguaje es como un virus. O sea, de hecho hay muchas teorías, sobre todo los franceses después de los años 70, que es la escuela del postestructuralismo. Lacan inclusive decía que nosotros no hablamos el lenguaje nos habla a nosotros, ¿no? O sea, porque nosotros usamos, es bien interesante pensar que las palabras que usamos siempre se refieren a algo en el mundo físico. O sea, las palabras son signos que refieren a algo, ¿no? O sea, las palabras siempre se refieren a algo, por eso las palabras son importantes. Cambiar el lenguaje es redefinir o reterritorializar los roles entre lo significado y lo significante, ¿no? Cuando yo digo discapacitado, es un significante. Lo que está siendo significado es esta persona que está atrás, a la que me refiero a él como discapacitado. Este significante es el que podemos nosotros desterritorializar y reterritorializar. Yo lo que quiero hacer es esto. La persona sigue siendo igual. Lo que quiero hacer es que en lugar de que se refieran a él como alguien que es menos capaz, que se refieran a él como es una persona que tiene capacidades distintas. O sea, esa es mi intención al hacer este juego de lenguaje, ¿no? Que digo, como dices, son cosas que toman tiempo, no son cosas de la noche a la mañana, pero poco a poco lo que hacen es que reestructuran la cadena de significantes. O sea, yo lo que quiero es que la gente aquí en adelante, cuando te corrijan en público y te digan de que, oye, es que no digas discapacitado, di diversidad funcional o di capacidades diferentes. Te vas a preguntar, ¿pero por qué? Y esa pregunta de por qué es lo que quiero que la gente piense. O sea, quiero que la gente, antes de volver a referirse a una persona distinta como discapacitada, porque dis es menos y capacidades diferentes simplemente quiere decir que es distinto, pues que se planteen de que, oye, pues Y discapacitado era ya la mejorada. Antes era minusválido. minusválido. Antes era literal, minusválido. güey. Estaba bien O sea, vales culero, menos, güey. así. ¿Cómo? A Lit. ver, oye, vales menos, pásale. Al final de la fila, sí. güey. Sí, cabrón, no mames. No, y aparte deja tú. Y, o sea, y lo que me preocupa de todo esto es de que y la gente empuja por el desmantelamiento del estado de bienestar y vivimos en una supuesta sociedad meritocrática, supuesta porque no es cierto. O sea, los que tienen más dinero o lo heredaron o lo robaron o favores políticos o el compadrismo, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Pero pues todo menos mérito. La sociedad la verdad es que es muy poco basada en mérito. Pero supuestamente lo que se dice es que somos individuos y que cada quien es responsable de sus éxitos y sus fracasos, pero pues no partimos de puntos iguales. La sociedad y la estructura de las ciudades no está diseñada igual para todos. Entonces, pues es un juego bastante sesgado. O sea, es un juego bastante difícil de jugar para una gran cantidad de personas. O sea, hoy supuestamente 1 de cada 54 niños está diagnosticado dentro del espectro autista. Y 1 de cada 54. Y tú vas a ver esas estadísticas hace 20 años y no era ni 1 a cada 500, güey. Entonces, lo que nos pone a pensar es, o sea, ¿para quién estamos diseñando el futuro de la sociedad y qué estamos haciendo con toda esta gente? O sea, por ejemplo, me parte el corazón ver mucha de la gente que está como indigente en la calle, pues tiene algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Y de nuevo, las enfermedades mentales tienen un vínculo con lo físico. O sea que probablemente tengan algún problema físico. No sé, alguna deficiencia de B1, algún problema genético, alguna mutación, que les detona un comportamiento que la sociedad juzga como no funcionar en este sentido, hablando fuera de la neurosis, o sea, es un loco, y pues digo, los locos quedan segregados, no sirven para nada, no se pueden reformar, entonces o los empastillamos y los tienes drogados todo el día sin hacer nada en una esquina pegándose contra la pared, o los dejas en la calle al abandono, ¿no? Y a medida que nosotros desmantelamos el estado de bienestar, o sea, ¿qué expectativa tiene esta gente? O sea, lo que la gente tiene que pensar es de que si se desmantela el estado de bienestar y seguimos acelerando una economía que supuestamente es puramente meritocrática, donde cada quien tiene que levantarse por sus propios huevos, estamos condenando a una enorme cantidad de gente al fracaso, pero una cantidad mastodóntica de gente a un fracaso. Y pues por eso lo que veníamos platicando antes de que prendiéramos las cámaras, o sea, durante la pandemia de COVID murieron más jóvenes por suicidio que por COVID. Porque pues también la falta de significado. O sea, creo que al estar en tu casa te enfrentaste a muchas cosas que no sabías de ti y no cualquiera lo pudo sortear, ¿no? No, o sea, más familias quebradas, desempleo, crisis económica. O sea, por ejemplo, Brasil tuvo problemas de comida, güey.
O sea, en Brasil había escasez de carne. O sea, la gente no podía comprar carne porque estaba demasiado cara. Brasil, o sea... De que hay... Sí, cabrón, o sea, es el pulmón del mundo, uno de los mayores productores de carne del mundo, y la gente no podía comprar carne por el precio y porque había una crisis económica devastadora. Entonces, digo, imagínate esta juventud, ¿no? Los centennials y los millennials. No van a tener carro, no van a tener casa propia, o sea, van a estar migrando de empleo a cada 3 años, aparte van a ser freelance, no se van a retirar bien. Como son freelance, no tienen seguros de gastos médicos, nadie se hace, o sea, no hay un colchón donde caer, están a un accidente de arruinar sus vidas y caer en deuda. Y se acabó, ¿eh? Y se acabó. Y el problema es de que lo que la gente no entiende, o sea, este modelo económico que premia la proliferación del capital sobre todas las otras cosas, se alimenta de la catástrofe humana. Si es malo para el humano, es bueno para el capital y viceversa. Entonces, ahí hay una serie de contradicciones muy complejas. Por eso me gusta hablar mucho del tema del capacismo, porque parece ser un tema relativamente pequeño, nicho, lo que tú quieras, pero el momento que lo abres, güey, es como una lata de gusanos. O sea, empieza a salir una serie de problemas que no afectan solo a aquellos que supuestamente tienen capacidades diferentes, sino a todos. ¿Y cuál sería la solución? O sea, ¿qué tendría que ser? Que la gente trabaje cuando quiera y ya. O sea, una economía nueva en la que, un modelo económico, pues, en el que uno trabaja en función de trueques, o sea, de decir como, mira, pues te traigo no necesariamente, yo hago leche en mi casa, tú haces... No necesariamente tenemos que regresar al trueque, me parece que hay opciones bastante viables hacia el futuro. O sea, yo soy muy tecnocrático en mis propuestas de soluciones y no me gusta dar muchas propuestas de soluciones. O sea, me parece que el rol de una figura pública o de un líder responsable es más bien cuestionar. Identificar los problemas, exacto. O sea, es decir, tenemos un desmadre, hay muchas cosas pasando, la gente está muy distraída, estos son los temas importantes. ¿Okay? Y luego los líderes tienden hacia 2 caminos. Los líderes narcisistas son aquellos que dicen, este es el problema y esta es la solución. ¿Por qué? Porque realmente un líder debería de plantear los problemas y colaborar en la co-creación de soluciones entre todos. Eso es lo que debería hacer un líder, no imponer sus propias soluciones sobre los demás. Y luego hay otro tipo de líder que también es peor, que es el autoritario, que dice, estos son los problemas y no hay solución. Que solo quiere problematizar las cosas. Entonces, hay diversos tipos de soluciones que he escuchado, que no necesariamente voy a tratar de imponer ninguna, pero alternativas, ¿no? Una de ellas es el uso de la tecnología para la mejor gestión pública. Esta es una de las cosas que podríamos empezar a hacer mañana y sería una pinche revolución, güey. Pero es el tipo de cosas que si la empujo demasiado me van a desaparecer. Y la neta, o sea, y la neta, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué no usamos blockchain en transparencia de presupuestos públicos? ¿No? Si la gente tiene el pedo de, no, es que yo no quiero pagar impuesto porque todos se lo roban. Ah, bueno, pues metamos blockchain, hacemos transparente la administración de recursos públicos para que deje de desaparecer nuestra lana. Y todos nos enteramos cuando sucede algo con el movimiento. Y ahora sí todos paguen. O sea, todos los que deben, todos los billonarios mexicanos que se hicieron a base de puro contrato de gobierno y ahí están chupándole la teta al Estado mientras se declaran a sí mismos capitalistas y libre mercado, pues que paguen sus impuestos, ¿no? Y si tenemos una gestión de recursos públicos con blockchain que es transparente, pues ya la gente va a decir, pues no tengo tantos pedos con pagar impuestos porque veo dónde van. O sea, la excusa del mexicano siempre es, yo no pago impuestos porque se los roban, ¿no? Bueno, ¿qué tal si no? O sea, ¿qué tal si tuviéramos una gestión de recursos públicos con blockchain, o sea, con transparencia, ¿sabes? Con traceability, o sea, con la tecnología que ya existe, pues, ¿no? Que ya lo podríamos hacer. Esa es una. La otra que me gusta mucho, hay una propuesta de un economista griego que se llama Yanis Varoufakis, que es dividendo universal básico. ¿Okay? Se platicó mucho, de hecho creo que Anaya era el candidato que traía esta propuesta del ingreso universal básico, que era pagarle a la gente como un mínimo, porque el problema económico que tenemos hoy en día se llama colapso de la demanda agregada, que es producimos mucho, pero como los sueldos están tan bajos y hay tanta miseria, nadie lo puede comprar. O sea, nadie puede comprar las cosas que producimos. Entonces, por eso se tiran los tenis, se tiran los electrodomésticos, se tira la comida, porque producimos más de lo que la gente puede comprar. Niños en China haciendo iPhones que nunca van a poder usar, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, mucha gente durante un rato defendió esta idea del ingreso universal básico, que sonaba bien en teoría, pero es una medida libertaria, inflacionaria y hay que ver de dónde se paga. Hay una propuesta que es un poco distinta, que se llama dividendo universal básico, que esa está chingona. Es, oye, si todos estos robots hoy producen más que los humanos y tienen una capacidad productiva enorme, lo que no podemos dejar que pase, y que ya está pasando, es que existan empresas de 4 empleados que facturen cientos de millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque todo está automatizado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, oye, funcionó muy bien este proceso de expansión con todas sus injusticias para aumentar nuestra capacidad productiva. Pero ahora lo que tenemos que buscar es que esta capacidad productiva le pertenezca a todos. Entonces, por ejemplo, algunos países como Alaska, el petróleo es de todo el pueblo. O
O sea, el petróleo paga dividendos al pueblo. Hay obviamente un grupo de administradores que tienen su sueldo y todo, pero todo lo que se genera con la venta del petróleo de Alaska se le paga como dividendos, o sea, como acciones al pueblo. Entonces, la propuesta de Varoufakis está chingona. Es como Star Trek, ¿no? Star Trek, en el futuro, pues ya las máquinas hacen todo el trabajo y nosotros nos dedicamos a viajar por el espacio, a tener aventuras sexuales filosóficas con aliens, güey. ¿Por qué? Porque toda la capacidad productiva de las máquinas le pertenece a todo el mundo. Entonces, imagínate, oye, ¿sabes qué? La CFE, Pemex, todo es una empresa pública, pero no mediada por el Estado, sino que sus acciones directamente son de los mexicanos. Imagínate que todos los recursos naturales de México fueran de los mexicanos. O sea, en porcentaje directo. O sea, sin el intermediario del Estado que pues hace todo este desmadre, ¿no? Que la neta arreglando con el tema de blockchain para presupuestos públicos ya quitaríamos muchos de los miedos que surgirían de aquí. Pero esos son el tipo de propuestas que hay que pensar a futuro. Hay que pensar de que el problema es, y de hecho hay una conversación bien famosa entre Henry Ford, el de los modelos Ford T, y su líder sindical, ¿no? Henry Ford lo llevó y lo estaba presumiendo los primeros brazos mecánicos que ponían los motores en los Ford T, ¿no? Y hace cuenta que le pega así al líder sindical y le dice, oye, güey, ¿cómo le vas a hacer para cobrarle tu cuota sindical a los robots, ¿no? Se caga la risa. Y este güey le dice, no, pues no sé, tienes razón, no sé cómo cobrarles. Y me dijo, y le contesta, ¿y tú cómo le vas a hacer para venderles carros? Ese es el pedo. Eso es colapso de la demanda agregada. Okay. A medida que nosotros automatizamos la producción y somos hiperproductivos, pero no aumentamos la capacidad adquisitiva de la base de la pirámide, producimos un chingo que nadie puede comprar. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es deuda. Lo que estamos haciendo ahorita es deuda de Estado y deuda para los pobres. Entonces, están todos endeudadísimos comprando porque producimos de más, pero no pagamos sueldos justos. Y esto es lo que crea una hiperdivisión entre los mega uber ricos, que son 50 cabrones, y los otros 100 millones de jodidos que van a morir endeudados. Sí, y que no les importan los problemas. O sea, está Elon Musk tratando de colonizar Marte cuando pues hay zonas de la Sierra de Oaxaca que no tienen ni cableado, ¿no? O sea, creo que sí habría que replantear también a quién seguimos. Y por eso siempre me ha gustado mucho que traes conversación a la mesa. O sea, Gracias. he visto por ahí algún TikTok en el que te contradicen y así, pero ya está la conversación en la mesa. O sea, es el tipo de influencer que me gusta seguir porque sí se habla. O sea, se hablan temas y eso es algo que, y justamente en este podcast que yo soy comediante y hago mamadas en la hora feliz y chichis y así, pero aquí, o sea, sí hay que ser empresa socialmente responsable y no solo talar árboles de vez en cuando, tienes que sembrar algunos, ¿no? Y por eso es que vale la pena tener estas conversaciones que de hecho, ¿te parece si la continuamos en el siguiente episodio? Sí. Vamos a pararle, van 37 minutos para que la gente diga, mira, 37 minutitos sí me lo chingo, vamos a pararle aquí, segundo episodio con Diego Rusarín, para nosotros no va a ser pues nada, vamos a seguir hablando y muchas gracias por estar. Diego, ¿cómo se te puede seguir? En todas las redes sociales como Diego Rusarín con doble Z, por ahí me van a encontrar. Ok, pues ahí lo tienen, gracias por estar en este episodio de Capacismo. Cuídense, gracias. Bye.